Y si de moda se trata, estimados, yo me hago a un lado, es Romina González. Adelante, Romy, todo tuyo. Bueno, lo mencionabas bien, Dani. Vamos a tocar un tema, vamos a salir completamente de la educación, la economía, bueno, la previa del Día del Niño, la política. Nos vamos a dedicar a la moda y en esta oportunidad traerles un concepto, digamos, un estudio, un análisis de cómo la moda es parte de las modificaciones también o de la expresión en realidad sociocultural de cada provincia, de cada región, de cada país, de cada continente. Es por eso que está con nosotros Ari Ribeira, diseñadora, que nos va a ayudar un poquito a bueno, masticar todo esto y empezar a comprender de dónde vienen todos los estilos que vemos hoy en día. ¿Cómo estás, Ari? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Ari, la moda es... A ver, muchas veces se trata este término, digamos, como se busca bajarle el precio, ¿viste? No es importante, no es interesante, digo, pero la moda dice mucho más de lo que en realidad simplemente ves en una revista o ves en los chicos o en la gente que le gusta la moda por la calle. Es una expresión sociocultural que se viene arrastrando, digamos, desde siempre, que está vinculada al clima, no sé, a la política, a la religión, a las coyunturas que atraviesan distintas zonas. ¿Cómo se mastica esto? Digo, ¿qué expresa la moda? Totalmente, como hablas vos, por ahí en la actualidad la gente, bueno, en la actualidad siempre se lo ha asociado como algo quizás más banal, algo más superficial. Porque por ahí te dicen moda y que pensás, nada, las pasarelas. La tendencia. Claro, no sé, cuerpos imposibles, modelando diseños imposibles y uno piensa, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo y la realidad es que la moda en realidad es el reflejo de la sociedad, como decías vos, de su contexto económico, político, cultural y hasta religioso y esto ha sido así desde los inicios de la humanidad, básicamente. O sea, siempre se ha utilizado la moda o las prendas de vestir para poder comunicar algo. Totalmente, totalmente. Incluso al día de hoy nos sirve también para entender el contexto de una sociedad en el pasado. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, ¿querés que te doy ejemplos para ilustrar un poco esto? Como decías vos del clima, en el antiguo Egipto hacía mucho calor. Sí. Y las personas utilizaban, esto se veía reflejado en la indumentaria, utilizaban algodón y lino, telas muy frescas, casi transparentes, de colores crema y naturales. Si bien tenían que usar estas vestimentas por el clima, los egipcios eran muy coquetos y agregaban color con accesorios, con mucho maquillaje. Vos sabés que, bueno, el maquillaje viene del cuellos, totalmente, aros, alguna especie, yo lo voy a nombrar así, pero tipo como que coronas. También tenían sus distintas simbologías dependiendo del rango, por ejemplo. Bueno, ya también si nos vamos, por ejemplo, al Imperio Romano, las togas, las famosas togas de los romanos, también indicaban el estatus social, según cómo se las envolvieran, según el color que utilizaban. Mira. Esto era así desde hace muchísimo. En África también, en la tribu de los Masái, por ejemplo, las distintas joyerías expresan el estado civil de las mujeres, por ejemplo. Entonces ahí vamos viendo cómo la moda se va relacionando con el contexto geográfico incluso y con el contexto político, de género. ¿Y qué pasaba, Ari, por ejemplo, porque hemos hablado de otros lugares, pero qué pasaba con nuestra región, con las culturas o las tribus andinas a las que estamos acostumbradas? Por ejemplo, las identificamos también con muchos colores vibrantes en muchos casos, bueno, dependiendo de la zona. Totalmente, y bueno, es súper importante también hablar de las culturas andinas porque es lo que nos interpela acá. Desde antes de los incas, te diré, se trabajaba muchísimo los textiles. Sí. De hecho, es algo que los caracteriza mucho. Vamos a hablar sobre todo de la zona andina del Perú, del norte de Chile, que es la que más creció, digamos, la que después hizo el imperio inca. Y se caracterizan mucho por los telares que tenían incluso antes de la industrialización. Llevaron el telar a un nivel incomparable. Y también los mantos que utilizaban, ya hablando de los incas un poco posterior,
también tenían sus distintas simbologías. Por ejemplo, para el luto se utilizaba en la cabeza. Sí. Los hombres usaban quizás algo menos decorado, las mujeres lo llevaban con un alfilercito tipo en forma de chal. Así que también tenía su simbología y su contexto. Bien. Ya, bueno, después sucede algo que a nivel global cambió mucho la forma en la que se venía manejando la moda, porque antes de la Revolución Industrial, la moda estaba impuesta más que nada por la burguesía, por los gustos de la burguesía. Y luego de la Revolución Industrial la moda se democratiza en cierto punto y pasa a ser demanda de la sociedad en general. Claro, de cualquiera. Totalmente, claro. Por supuesto que siempre hay un contexto atrás. Si bien la Revolución Industrial cambió la forma de producir moda y de esto, de que las personas fueran las que demandaban y no tanto las altas clases Claro, un cierto sociales. grupo reducido Claro. de gente. Siempre también está el contexto atrás. Por ejemplo, las guerras mundiales cambiaron muchísimo la forma en la que la gente se vestía por tema, por ejemplo, escasez de telas. Después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, o sea, durante la Gran Depresión, había escasez de telas y por esto claramente eran muy caras, no todas las personas las podían comprar. ¿Qué pasa? Las mujeres comenzaron a hacer vestidos con los sacos de harinas, que en ese momento los vendían en sacos de tela. O sea que ya de ahí, o sea, más o menos desde ahí podemos empezar a hablar de esto que hoy lo charlábamos en alguna participación tuya en el programa, que tiene que ver con esto del ingenio y la moda circular, de tomar, en este caso, otros elementos para reutilizarlos y hacerlos moda. Totalmente, desde siempre ha estado eso. Bueno, en este caso, incluso los fabricantes de harina se dieron cuenta de este detalle, de que las mujeres empezaron a hacer sus vestidos con los sacos y empezaron a sacar sacos de harina estampados, floreados, coloridos. Entonces, bueno, ahí también hay un ejemplo de cómo la industria se va adaptando también a lo que demanda la sociedad en ese momento. Claro. Y después ya con el cambio de siglo, Ari, digo, ¿cómo es un poco más hacia la actualidad la moda? Digo, si nos venimos hasta hoy, hasta esta última década, cuanto menos, ¿cuánto ha avanzado y cuánto se ha abierto el universo de la moda en el mundo y acá en el país? Bueno, han pasado un montón de cosas. Sí. Si querés lo dejamos para otro día hablar más específicamente del siglo XX, que es muy interesante en cuanto a moda, a industria, a un montón de cosas que pasaron. Pero está bueno que hablemos de actualidad, porque por ahí la gente se pregunta cómo pasamos de, no sé, de usar taparrabos a vestidos victorianos todo, a la actualidad. Claro, o sea, en todo. Sí. Este tema, digo, que lo planteábamos también en parte como la importancia de cómo ha ido ciclo a ciclo la moda avanzando y evolucionando, pero también es importante, digo, decir y mencionar todo lo que eso comunica. Sí. Digo, cómo ha hecho el mundo para ayornarse y adaptarse a esa situación también desde la moda, básicamente, desde lo que uno viste. Exacto. ¿Qué se lograba o qué se buscaba comunicar, por ejemplo, allá en las culturas andinas, digo, con la implementación de tantos colores, de la utilización de tantos colores, por ejemplo, en la vestimenta? Bueno, muchas veces los colores tenían que ver con lo que hablábamos del estatus social, del género, de si eras hombre, si eras mujer. Pero también muchas veces era el mismo gusto de la gente en ese momento y los materiales, eso es súper importante, los materiales que podían conseguir en su región, las tinturas que podían llegar a utilizar. No todo el mundo tenía acceso a los mismos colores, por ejemplo. Eso va a depender muchísimo de la región. Y Ari, contame eso, por ejemplo, ¿qué es lo que se mantiene o se puede ver al día de hoy que se ha mantenido, digamos, dentro de lo que es la moda, en la selección de colores? Porque hoy todavía los colores siguen comunicando, digo en esto. Total. Seguimos hablando de que el rojo tiene un significado quizás de estridencia, de pasión, de sensualidad.
¿por qué el negro, por ejemplo, se convierte en un color clásico, termina convirtiéndose en un color clásico, o el blanco también? Digo, ¿cómo se llega a eso? Bueno, el negro es algo muy curioso porque hasta el siglo XX era asociado con el luto. Sí. Específicamente era usado por las personas, sobre todo por las viudas, por las mujeres. Sí. Durante las épocas, los periodos de luto, que antes, incluso yo no sé si todo el mundo sabe esto, pero era hasta una ley que la viuda tenía que usar negro durante cierto periodo de tiempo antes de que fuera prudente cambiar el color de su vestimenta. Claro. O hasta que se volviera a casar. Claro. Bueno, de hecho, yo me acuerdo, esto es una infidencia, digo, cuando por ahí yo era más chica, ¿viste? Decís, che, no, me quiero comprar esto negro. Ay, nena, negro, ¿viste? Era como que era jugado el color. Sí, sí. De repente hubo como un quiebre en la actualidad, que pasamos de, che, el negro es medio raro, un color muy de luto, Sí, a sí. que los más pequeños, a que la moda de los más chiquitos estuviera, digamos, vinculada al negro. Hoy ves un montón de percheros con colores negros combinados con otros colores, pero a los peques los vestís de negro. Sí, sí, te diría que el negro aparte es como que el básico que tenés que tener sí o sí en tu armario. Pero ¿cómo se pasó, digamos, de asociar al negro para comunicar luto o tristeza o lo que fuese, a convertirlo en moda, en tendencia? Bueno, cambió, hubo un gran quiebre con una gran referente en el siglo XX que fue Coco Chanel. Porque los hombres sí usaban negro, los trajes sí eran negros. El tema un poco tabú, el tema como prohibido para el negro era para las mujeres, que tenían que ser floridas, tenían que ser coloridas. Vistosas. Y Coco Chanel cambia un montón de cosas en los años 20. Un montón de paradigmas, digamos, respecto a la indumentaria. Una de estas cosas fue usar negro para el día a día con su Little Black Dress, se llama, que sería el pequeño vestido negro. Ella, o sea, fue totalmente polémica en su época porque agarra y, por ejemplo, acorta los vestidos hasta justo por debajo de las rodillas, que eso hasta ese momento no se veía. Saca el corsé, por ejemplo, siluetas más holgadas, más cómodas para que la mujer pudiera trabajar, pudiera hacer su vida. Y ella impone el negro de moda. De hecho, entre las mujeres hasta antes de Coco Chanel eso era impensado. También incluso ella empieza a impone la tendencia de que las mujeres usen pantalones. Antes de Coco Chanel eso no se veía. No. O sea, digamos, una vanguardista para esa época. Totalmente. Tomamos, o bajo este ejemplo del color negro, porque es un claro ejemplo de comunicación, de cómo antes vos con el color y tu vestimenta en negro comunicabas una cosa y cómo eso se ha ido vaciando muchas veces de ese significado para rellenarlo con otro contenido. Y hoy, por ejemplo, esto que mencionabas vos de los años 20 con Coco Chanel, tiene que ver también con que ese pequeño vestido negro, hoy, en la actualidad, quizás es fondo de placar, digamos. Lo necesitas tenerlo porque es algo que lo vas a usar siempre. Sí, no, y nos llega hasta el día de hoy su influencia, digamos, porque por ahí, viste que a nuestras abuelas, como decís, les cuesta más usar negro, porque es algo que ya traían desde antes. Desde otras generaciones, desde la generación de sus mamás, por ejemplo, que es como que no se veía mucho en que una mujer usara negro. Así que bueno, así llegamos también al día de hoy con un montón de historia. Claro. Y yo te quiero leer una cita de una socióloga de acá de Argentina que se especializó en sociología del vestir, que es súper interesante. Por ahí uno piensa, o sea, la gente por ahí ni sabe que esto existe, ¿viste? Sí. Y dice, esto lo escribió en 1999, o sea, tampoco es tan actual. El nuevo diseño deberá responder a requerimientos que sumen la funcionalidad a la practicidad, al cuerpo humano real, a los nuevos materiales y a contemplar la relación entre la naturaleza ambiental y humana. O sea que Susana Solkin se llama, no sé si lo mencioné, tampoco sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero... o sea que ella ya nos estaba hablando en el 99, hace 25 años, de que en este nuevo siglo las personas ya iban a empezar a, por ejemplo, buscar más la funcionalidad y la comodidad de las prendas al cuerpo. ¿Qué es lo que hoy se ve? Hoy la moda es la comodidad, digo.
Yo siempre digo el gran descubrimiento que fue para mí el hecho del oversize, de Total. la ropa sin género, de la comodidad. Sí, hoy en día estamos en el auge del oversize y lo que no podía prever Susana Solkin en el 99, que igual un poco impulsó esto, fue la pandemia. Después de la pandemia yo te diré que casi no se ven, no sé, bueno, vos te fijás en las grandes referentes, influencers o lo que sea de moda, no usan tacos ya casi, por ejemplo, o sea, zapatillas. La moda es la zapatilla. Cómodos. 600 millones de diseños de zapatillas, Sí. Y de pantubotas que Total. Zapatitos chatos, moda oversize. También es muy interesante ver el tema de la convergencia de los géneros y de que cada vez la ropa o sea, no tiene género. Hoy en día se puede decir igual una mujer, un varón, una persona... transgénero, claro, o como sea, quieran. y nada, o sea, eso en otros momentos de la historia no pasaba. Y también algo que menciona Susana Solkin son los avances tecnológicos y el creciente interés también por el cuidado del medio ambiente, que son dos cosas que también estamos viendo muchísimo hoy. Los biomateriales, las telas tecnológicas para distintos tipos de actividades y también un poco lo que... nada, me lleva a mí acá, Esto sí. que es el cuidado del medio ambiente en la industria textil. Vamos a estar desarrollando con Ari todo este tema, pero arrancamos desde el inicio porque notamos que, bueno, al charlar en la vez anterior sobre moda circular y después, bueno, conociendo un poco más a Ari, a lo que se dedica, que es el diseño de indumentaria, digamos, esto de la moda circular, la reutilización, el diseño, tiene que ver directamente con una situación que también atraviesa actualmente nuestro país, por lo pronto, porque nos vamos a referir acá, pero que es tendencia y que esto no es que surge ahora, ya se venía haciendo desde antes, solo que no se hablaba de esto, no se comunicaba de esto. Así que bueno, quiero agradecerte, Ari, y bueno, seguramente vamos a estar nuevamente juntas charlando un poco más para desglosar el tema de la moda en el país, en el mundo y aquí en la provincia de San Juan. Dani, vamos con vos. Muchas gracias, Ari. Gracias a vos.